¿Por qué el corazón elige siempre lo más difícil y desprecia justo lo que podría darle paz? Porque a veces no te enamoras de quien te cuida, te enganchas con quien activa una herida que tu mente todavía confunde con amor. Y eso es lo que más duele aceptar, que no siempre sientes más por quien más te conviene, sino por quien toca exactamente la parte de ti que todavía no ha sanado. En este video vas a entender por qué tu corazón insiste en lo que te desordena, por qué lo difícil te parece más profundo, y qué está pasando realmente dentro de ti cuando vuelves a elegir lo que más te cuesta soltar. Así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti y con eso me apoyas muchísimo. ¿Listo? Vamos. No es tu corazón, aunque así lo sientas, aunque digas, no puedo evitarlo, aunque jures que simplemente te nace, aunque parezca algo espontáneo, natural, inevitable. No es tu corazón eligiendo. Es tu historia. Y lo hace antes de que tú siquiera te des cuenta. Porque hay algo que tienes que entender con total claridad. Tú no eliges desde cero. Tú eliges desde lo que ya conoces por dentro. Y eso cambia completamente la forma en la que ves todo. Porque de repente deja de ser ¿por qué me gusta esta persona? Y se convierte en ¿por qué esta persona se siente tan familiar para mí? Y esa pregunta es mucho más incómoda, porque te obliga a mirar hacia atrás, a mirar lo que ya viviste, a mirar lo que ya sentiste, a mirar lo que tu mente ya aprendió a reconocer como conexión. Déjame bajártelo de una forma muy clara. Hay personas que, cuando conocen a alguien estable, disponible, claro, no sienten lo mismo. No hay ese impacto, no hay esa intensidad, no hay ese algo. Y eso les confunde, porque dicen, esta persona es buena para mí, pero no siento lo mismo. Y luego aparece alguien más complicado, alguien que no está del todo disponible, alguien que no es claro, alguien que genera incertidumbre. Y ahí sí, ahí el corazón responde, ahí sí hay intensidad, ahí sí hay pensamiento constante, ahí sí hay emoción fuerte. Y entonces tú dices, esto sí es real, esto sí es conexión, esto sí se siente. Pero no es el corazón eligiendo lo mejor. Es tu historia reconociendo algo que ya conoce. Porque tu sistema emocional no se guía por lo que te conviene. Se guía por lo que le resulta familiar. Y lo familiar no siempre es lo sano. A veces lo familiar es lo que dolió, lo que fue inestable, lo que no se resolvió, lo que te hizo esforzarte para ser elegido o elegida. Y cuando vuelves a encontrar algo con esa misma estructura, tu mente no lo rechaza, lo reconoce. Y cuando lo reconoce, se activa. Déjame ilustrártelo con algo muy real. Una persona creció sintiendo que el amor no era constante, que a veces estaba y a veces no, que a veces había atención y a veces distancia, que había que hacer algo, demostrar algo, esforzarse de alguna forma para recibir cariño. Y esa experiencia se queda, no como un recuerdo consciente, sino como una forma de entender el amor, como una especie de molde interno. Y luego, años después, esa persona conoce a alguien que tiene ese mismo patrón. No idéntico, pero sí parecido. Y sin darse cuenta, se activa. No porque sea lo mejor, sino porque es lo que su sistema reconoce como esto es amor. Y ahí es donde ocurre el error. Confundir reconocimiento con conexión. Porque no es que haya algo especial entre ustedes, es que hay algo familiar dentro de ti. Y lo familiar tiene poder, mucho poder. Porque no necesitas entenderlo para sentirlo. No necesitas analizarlo para reaccionar. No necesitas cuestionarlo para engancharte. Simplemente pasa. Y entonces tú dices, no sé por qué, pero me gusta más esta persona. Y no sabes por qué, pero sí hay un porqué. Está en tu historia. Está en lo que viviste. Está en lo que aprendiste sin darte cuenta.
Está en lo que tu sistema emocional repite, porque no lo ha integrado. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Qué tienen en común las personas que más te han marcado emocionalmente? No pienses en nombres, piensa en patrones. ¿Eran difíciles de entender? ¿Eran poco disponibles? ¿Te hacían sentir inseguro o insegura en ciertos momentos? ¿Había momentos muy intensos seguidos de distancia? ¿Te hacían sentir que tenías que ganarte algo? Ahí está la respuesta. Porque si el patrón se repite, no es casualidad. Es programación emocional. Y eso no significa que estés condenado o condenada a repetirlo. Significa que necesitas verlo. Porque lo que no ves, lo repites. Y aquí es donde quiero ser muy claro contigo. No es que tengas mala suerte en el amor. No es que te tocan personas complicadas. No es que siempre eliges mal. Es que hay algo dentro de ti que sigue eligiendo desde un lugar que no es consciente, un lugar que no está filtrando por lo que te conviene, sino por lo que le resulta familiar. Y eso es lo que tienes que empezar a cambiar. Pero no cambiando a las personas, cambiando desde dónde eliges. Porque mientras sigas eligiendo desde tu historia no resuelta, tu corazón va a seguir sintiendo más por lo difícil que por lo claro. No porque seas débil, sino porque así fue programado tu sistema emocional. Ahora, ¿qué haces con esto? Deja de confiar ciegamente en lo que sientes al inicio. Esto es clave, porque lo que sientes al inicio no siempre es intuición. Muchas veces es reconocimiento emocional. Y el reconocimiento puede venir de una herida. Empieza a observar la sensación de familiaridad. Cuando alguien te genere esto me atrae demasiado rápido, detente y pregúntate, ¿esto es nuevo o esto se parece a algo que ya viví? Esa pregunta te puede salvar de repetir lo mismo. No rechaces lo estable solo porque no te activa de inmediato. Esto es muy importante, porque tu sistema puede estar tan acostumbrado a la intensidad que la calma le parece aburrida. Pero la calma no es falta de conexión, es falta de caos. Y necesitas aprender a diferenciar eso. Empieza a elegir con conciencia, no solo con emoción. No se trata de dejar de sentir, se trata de no dejar que lo que sientes sea lo único que decide. Porque si no, tu historia va a seguir eligiendo por ti. Y vas a seguir llamando amor a lo que en realidad es repetición. Ahora quiero que te quedes con algo muy claro. No es tu corazón el que te está traicionando. Es tu historia la que todavía no ha sido entendida. Y mientras no la entiendas, va a seguir tomando decisiones por ti, sin pedirte permiso. Y eso explica por qué siempre terminas sintiendo más por lo que más te cuesta. No porque eso sea amor, sino porque eso es lo que tu sistema aprendió a reconocer como tal. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No en cambiar a quién eliges, sino en entender por qué eliges así. Porque cuando entiendes eso, por primera vez, empiezas a recuperar el control de lo que sientes. Y aquí es donde el patrón se vuelve todavía más claro y más difícil de negar. Porque no solo eliges desde tu historia, también eliges desde una asociación que llevas muy dentro. Lo difícil se siente más valioso, no porque lo sea, sino porque así lo aprendiste. Y esto es algo que casi nadie se dice con honestidad. Pero está ahí. Si algo es fácil, si alguien está disponible, si no tienes que esforzarte demasiado. Una parte de ti se desconecta, no se enciende igual, no se obsesiona igual, no siente esto importa. Pero cuando algo cuesta, cuando hay incertidumbre, cuando hay distancia, cuando hay que esperar, interpretar, adaptarse, ahí sí. Ahí tu mente se activa por completo. Porque lo difícil no solo te atrae, te valida, te hace sentir que estás luchando por algo importante. Te hace sentir que, si lo consigues, vale más. Te hace sentir que estás dentro de algo significativo, y ahí es donde el patrón se vuelve peligroso. Porque empiezas a confundir esfuerzo con valor. Déjame mostrártelo con algo muy real. En consulta, hace tiempo,
Llegó una mujer, llamémosla Adelaida, pero lo que le pasaba podría ser perfectamente el caso de un hombre también. Adelaida no tenía problemas para atraer personas. De hecho, cuando alguien le demostraba interés claro, constante, disponible, ella se aburría, literalmente se apagaba. Decía cosas como, no sé, es demasiado fácil. Siento que no hay química, no me mueve. Pero luego aparecía alguien distinto. Alguien ocupado, distante, impredecible. Alguien que no estaba completamente disponible. Y ahí cambiaba todo. De pronto pensaba más en esa persona. Se involucraba más emocionalmente. Sentía más intensidad. Se preocupaba más por lo que decía o no decía. Y entonces decía, con este sí siento algo real. Esto sí me importa. Esto sí me mueve. Pero cuando empezamos a mirar más profundo, nos dimos cuenta de algo. No era que ese segundo tipo de persona fuera más compatible. Era que activaba algo que Adelaida llevaba dentro desde hace mucho tiempo. La idea de que el amor hay que ganárselo. Que si no cuesta, no vale. Que si no hay esfuerzo, no es real. Que si no hay dificultad, no es profundo. Y eso no lo había aprendido de adulta. Lo había aprendido mucho antes. En dinámicas donde el cariño no era constante. Donde había que hacer algo para recibir atención. Donde lo emocional venía mezclado con incertidumbre. Y su mente lo registró así. Esto es amor. Entonces, cuando encontraba algo fácil, no lo reconocía. Y cuando encontraba algo difícil, lo valoraba más. No porque fuera mejor, sino porque coincidía con su programación emocional. Y eso es lo que te puede estar pasando a ti. No eliges lo difícil porque sea mejor. Lo eliges porque, en algún nivel, lo asocias con lo que tiene valor. Y eso es muy fuerte. Porque significa que tu brújula emocional no está calibrada por lo que te construye. Está calibrada por lo que te activa. Y lo que te activa no siempre es lo que te conviene. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Qué te genera más atracción? ¿Lo que está disponible o lo que tienes que perseguir un poco más? Y no respondas con lo que te gustaría que fuera. Responde con lo que realmente te pasa, porque ahí está el patrón. Y otra más importante aún. ¿Qué sientes cuando alguien te da lo que dices que quieres, sin que tengas que esforzarte demasiado? ¿Te conectas o te desconectas? ¿Te relajas o pierdes interés? Esa respuesta te va a mostrar muchísimo, porque muchas veces no es que no encuentres a alguien adecuado, es que no sabes reconocerlo cuando aparece. Y eso es clave. Ahora, vamos a lo práctico, porque entender esto sin cambiarlo no sirve. Empieza a cuestionar la idea de que lo difícil es más valioso. Cada vez que sientas más atracción por alguien complicado, pregúntate, ¿me atrae esta persona o me atrae el reto que representa? Eso cambia completamente la perspectiva. Observa cómo responde tu cuerpo ante lo estable. Esto es importante, porque tu sistema puede interpretar la calma como aburrimiento, pero no lo es. Es regulación, y necesitas aprender a tolerarla. Al inicio puede sentirse plano, pero eso no significa que no haya conexión. Significa que no hay caos. Y tu sistema todavía está acostumbrado al caos. No tomes decisiones solo cuando estás emocionalmente activado o activada, porque ahí eliges desde el patrón, desde la intensidad, desde la necesidad. Necesitas empezar a decidir también desde la claridad, desde lo que ves, no solo desde lo que sientes. Haz visible el costo de lo difícil, porque hasta ahora has estado viendo el valor, pero no el precio, la ansiedad, la duda, la inestabilidad, el desgaste emocional. Eso también es parte del paquete, y necesitas verlo completo. Y esto es clave. Empieza a redefinir lo que significa valioso para ti, porque mientras valioso signifique difícil de conseguir, vas a seguir atrapado o atrapada en lo mismo. Pero si empiezas a ver que lo valioso también puede ser lo que se sostiene, lo que es claro, lo que te da paz, lo que no te hace dudar constantemente,
entonces tu forma de elegir cambia, y cuando cambia tu forma de elegir, cambia tu vida emocional. Ahora quédate con esto. No es que tu corazón esté buscando lo difícil porque le gusta sufrir, es que aprendió a asociar dificultad con importancia, y mientras no rompas esa asociación, vas a seguir sintiendo más por lo que más te cuesta. Pero cuando empiezas a ver esto con claridad, cuando dejas de romantizar la dificultad, cuando dejas de elevar lo que te desgasta, algo cambia profundamente. Empiezas a notar que lo que antes te parecía normal, en realidad era un patrón. Y desde ahí, por primera vez, tienes la posibilidad de elegir distinto, no desde lo que te activa, sino desde lo que realmente puede sostenerte. Y aquí es donde el error se vuelve más sutil, pero también más peligroso. Porque ya no se trata solo de lo que eliges, se trata de cómo interpretas lo que sientes. Y aquí es donde todo se distorsiona, porque tú no dices, esto me está activando emocionalmente. Tú dices, esto es conexión. Y eso cambia completamente el juego, porque la intensidad se siente real, se siente profunda, se siente viva, se siente como algo que no puedes ignorar. Pero sentir algo fuerte no significa que sea amor, significa que algo dentro de ti fue activado. Y eso no es lo mismo. Déjame explicártelo sin suavizarlo. Cuando alguien te genera ansiedad, pensamiento constante, necesidad de respuesta, subidas y bajadas emocionales, tu sistema se activa, y cuando se activa, interpreta eso como importante, como significativo, como algo que vale la pena. Y ahí es donde empieza el problema, porque no estás midiendo conexión, estás midiendo intensidad, y la intensidad engaña, porque no necesita estabilidad para existir. No necesita coherencia, no necesita reciprocidad real, no necesita construcción, solo necesita activación. Déjame bajarlo a algo muy claro. Una persona aparece en tu vida y desde el inicio te mueve. Te hace pensar mucho, te genera expectativa, te hace sentir euforia cuando aparece y vacío cuando no. Te hace dudar, te hace analizar cada detalle, te hace estar más pendiente de lo que pasa o no pasa. Y tú dices, esto es fuerte, esto es diferente, esto sí es real. Pero no necesariamente. Eso es activación emocional. Y la activación no siempre es conexión. Ahora quiero que lo mires desde otro ángulo. Cuando hay conexión real, hay algo que se siente distinto. No necesariamente más intenso, más estable, más claro, más continuo. Pero eso no siempre genera el mismo enganche, porque no te desregula. Y como no te desregula, tu sistema no lo interpreta como urgente. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Creen que si no hay intensidad, no hay amor. Pero muchas veces es al revés. Cuando hay demasiada intensidad, hay algo que no está en equilibrio. Y eso no significa que esté mal, significa que necesitas mirarlo, porque ahí hay información. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Te sientes en paz con esa persona? ¿O te sientes en alerta? Y sé honesto o honesta. ¿Tu mente descansa o se activa constantemente? ¿Te sientes seguro o segura? ¿O estás interpretando señales todo el tiempo? ¿Fluye o te genera dudas que tienes que resolver mentalmente? Esa respuesta es clave, porque la conexión real no te mantiene en estado de tensión constante. Puede emocionarte, puede ilusionarte, pero no te consume. Y cuando te consume, no es conexión, es activación. Ahora, ¿qué haces con esto? Aprende a diferenciar cómo se siente la intensidad y cómo se siente la conexión. La intensidad es urgente, es inestable, sube y baja, depende de estímulos externos, te saca de tu centro. La conexión es constante, es clara. No necesita sobreinterpretación, no te desgasta, no te hace perderte. Haz esta comparación cada vez que sientas algo fuerte. No tomes decisiones cuando estás en el pico emocional, porque ahí eliges desde la activación, desde la necesidad, desde la ilusión. Necesitas darte espacio, bajar la intensidad y ver qué queda cuando todo se calma. Eso es mucho más real. Observa qué parte de ti se activa cuando sientes esa intensidad. Esto es clave. ¿Es tu necesidad de ser validado o validada?
¿Es tu miedo a perder? ¿Es tu deseo de sentir algo más fuerte que tu rutina? ¿Es tu tendencia a engancharte con lo incierto? Eso te va a dar mucha claridad, porque ahí no estás viendo al otro, te estás viendo a ti. Empieza a valorar la estabilidad emocional como señal de algo sano, no como falta de interés. Esto cuesta, porque tu sistema puede estar acostumbrado a lo contrario, pero necesitas reentrenarlo. Necesitas enseñarle que la calma no es aburrimiento, es equilibrio, y el equilibrio no grita, pero sostiene. Y esto es fundamental. Deja de decir, si se siente fuerte, es real. Y empieza a decir, si se sostiene, es real. Esa frase cambia completamente tu forma de interpretar lo que vives. Ahora quédate con esto. No todo lo que te sacude es amor. No todo lo que te activa es conexión. No todo lo que te mueve profundamente está diseñado para quedarse en tu vida. A veces lo que más te mueve es lo que más te muestra dónde estás desordenado o desordenada por dentro. Y cuando empiezas a ver eso, cuando dejas de romantizar la intensidad, cuando empiezas a buscar coherencia en lugar de picos emocionales, algo cambia. Empiezas a sentir distinto, empiezas a elegir distinto. Y sobre todo, dejas de perderte en lo que solo te activa, pero no te construye. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube. Es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Y en este punto, ya no se trata de lo que sientes. Se trata de lo que repites. Porque puedes cambiar de persona, de historia, de contexto. Pero si la sensación es la misma, no es casualidad, es patrón. Un patrón que no se ve a simple vista, porque no se repite igual, se repite parecido. Cambia el rostro, pero no cambia la emoción. Cambia la historia, pero no cambia el fondo. Cambia la forma, pero no cambia lo que te hace sentir. Y eso es lo que tienes que empezar a observar con una honestidad brutal. Porque mientras sigas pensando que cada historia es única, vas a seguir ignorando lo único que no cambia. Tú, dentro de esas historias. Déjame llevarte a algo muy claro. Hay personas que dicen, siempre me pasa lo mismo. Pero cuando profundizas, no es exactamente lo mismo. No es el mismo tipo de persona en apariencia. No es la misma situación externa, pero sí es el mismo tipo de emoción. La misma incertidumbre, la misma ansiedad, la misma sensación de no saber dónde estás parado o parada, la misma necesidad de entender qué está pasando, la misma lucha interna entre lo que sientes y lo que sabes. Y ahí es donde tienes que detenerte, porque eso no lo genera el otro. Eso ya estaba dentro de ti. El otro solo lo activa. Y mientras no lo veas, vas a seguir creyendo que el problema está afuera, que te tocó alguien así, que esta vez fue diferente pero no funcionó, que simplemente no tuviste suerte. Pero no es mala suerte. Es repetición inconsciente. Y aquí es donde entra algo muy importante desde la mirada de Jung. Lo que no haces consciente, se repite. No porque estés destinado o destinada a sufrir, sino porque tu mente busca resolver lo que quedó abierto. Busca cerrar lo que no se cerró. Busca entender lo que no se entendió. Busca completar lo que quedó incompleto. Pero lo hace de la única forma que conoce, repitiendo el escenario, con otra persona, en otro momento, con otra historia, pero con el mismo fondo emocional. Y ahí es donde te vuelves a enganchar. Porque tu mente no está diciendo, esto es nuevo. Está diciendo, esto se parece a algo que necesito resolver. Y tú lo interpretas como conexión. Pero en realidad, es un intento de cierre. Déjame ilustrártelo de una forma muy viva. Imagina a alguien que en el pasado sintió que no fue elegido o elegida, que hubo amor, pero no fue suficiente, que hubo conexión,
pero no se sostuvo, que hubo algo, pero no se concretó. Esa experiencia deja una marca, no solo como recuerdo, como necesidad, como una especie de deuda emocional que no se cerró. Y años después, aparece alguien que despierta exactamente esa misma sensación, no de forma idéntica, pero sí lo suficiente para activar lo mismo. Y entonces, esa persona no solo te interesa, te atrapa, porque sin darte cuenta tu mente dice, esta vez sí. Ahora sí puedo cerrar esto. Ahora sí puedo ser elegido o elegida. Y ahí es donde te pierdes, porque ya no estás viendo al otro. Estás intentando resolver tu historia a través del otro, y eso es lo que hace que el enganche sea tan fuerte, porque no estás solo en el presente. Estás cargando pasado, estás cargando emociones que no nacieron ahí, estás cargando expectativas que vienen de antes. Y todo eso se mezcla, y se siente como algo enorme, pero no es nuevo, es conocido. Y eso es lo que duele aceptar, que no es que encontraste algo único, es que encontraste algo familiar. Y lo familiar, cuando no está resuelto, te atrapa. Ahora quiero que te hagas una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. ¿Qué parte de tu historia se parece a lo que estás viviendo ahora? No pienses solo en relaciones. Piensa en sensaciones. ¿Te has sentido así antes? ¿Has estado en situaciones donde no tenías claridad? ¿Donde esperabas más de lo que recibías? ¿Donde sentías que había algo, pero no era suficiente? Ahí está el patrón. Y mientras no lo veas, vas a seguir entrando en historias distintas, con el mismo final emocional. Y eso es lo que cansa, porque no es el otro el que te agota, es la repetición, es sentir que vuelves al mismo lugar una y otra vez, con diferentes caras, pero con la misma sensación interna. Y aquí es donde ocurre el cambio real. No cuando encuentras a la persona correcta, sino cuando dejas de repetir el mismo patrón. Y eso no se logra cambiando lo que eliges afuera. Se logra viendo lo que estás intentando resolver adentro. Porque cuando lo ves, cuando dejas de idealizarlo, cuando dejas de justificarlo, cuando dejas de decir, es que esta vez es diferente, algo cambia. Empiezas a reconocer antes. Empiezas a notar señales que antes ignorabas. Empiezas a sentir ese déjà vu emocional, pero con conciencia. Empiezas a darte cuenta de que no es la persona, es el patrón. Y en ese momento, por primera vez, tienes elección. Puedes seguir entrando en lo mismo, o puedes detenerte, no desde la represión, desde la comprensión, porque ya no estás ciego o ciega frente a lo que pasa, lo estás viendo, y eso te da poder. Un poder que antes no tenías, el de no repetir automáticamente, el de no confundir familiaridad con destino, el de no llamar conexión a lo que en realidad es una herida buscando resolverse. Y eso es lo que empieza a cambiar tu forma de amar, porque ya no amas desde lo no resuelto, empiezas a amar desde lo consciente, y desde ahí, lo difícil deja de parecerte inevitable, y empieza a revelarse como lo que siempre fue, un patrón que solo se rompe cuando lo ves de verdad. Y aquí aparece otra verdad que casi nadie quiere mirar de frente. Tu mente se obsesiona más con lo que no puede tener, que con lo que sí podría construir. Y eso no pasa porque seas débil, ni porque estés dañado o dañada, ni porque te guste sufrir, como a veces te has dicho con rabia cuando vuelves a caer en lo mismo. Pasa porque lo inaccesible activa una parte muy específica de la mente humana. Una parte que no descansa cuando algo queda fuera de su alcance. Porque cuando algo está disponible, claro, presente, la mente lo puede integrar, lo puede sentir, lo puede evaluar, lo puede conocer sin demasiado ruido. Pero cuando algo está lejos, ambiguo, medio abierto, medio cerrado, apenas posible, la mente no lo integra, la mente lo persigue. Y ahí es donde nace una forma de apego muy intensa. No porque haya amor profundo, sino porque hay una tensión interna que no encuentra reposo. Déjame llevarte a una imagen muy simple. Piensa en alguien caminando por una casa conocida.
No mira cada pared. No se obsesiona con cada puerta. No se detiene a pensar en cada habitación. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Porque no hay distancia. Porque no hay nada que conquistar. Pero imagina ahora que, en medio de esa casa, aparece una puerta cerrada. No dice qué hay detrás. No se puede abrir del todo. A veces parece ceder un poco y luego vuelve a cerrarse. ¿Qué hace la mente? Se queda ahí. Empieza a imaginar. Empieza a proyectar. Empieza a pensar que tal vez detrás de esa puerta está lo importante. Tal vez lo valioso. Tal vez lo que cambie todo. Y cuanto menos se abre esa puerta, más peso emocional adquiere. Eso mismo pasa con ciertas personas. No te atrapan solo por lo que son. Te atrapan por cómo tu mente interpreta su inaccesibilidad. Porque tu mente convierte lo lejano en misterio. El misterio en significado. Y el significado en obsesión. Y cuando eso se mezcla con deseo, con historia emocional, con necesidad de validación y con el patrón del que venimos hablando, ya no estás frente a una simple atracción. Estás frente a una estructura psicológica que te mantiene mirando justo hacia donde no puedes descansar. Ahora quiero que hagas una pausa interna y te preguntes algo muy directo. ¿Cuánto de lo que sientes por esa persona viene realmente de lo que viven? ¿Y cuánto viene de lo que no puedes tener de ella? Porque muchas veces, si fueras brutalmente honesto o honesta, te darías cuenta de algo fuerte. Lo que más te engancha no es lo que te da, es lo que te niega, no necesariamente de forma cruel, no necesariamente de forma consciente, pero sí de una forma constante. Te niega certeza, te niega claridad, te niega estabilidad, te niega ese descanso emocional que permitiría ver todo con más serenidad. Y tu mente, en lugar de retirarse, interpreta esa falta como una misión, como si dijera, si logro entrar ahí, entonces esto sí significará algo. Si consigo que se abra, entonces valdrá la pena todo lo que sentí. Si logro ser elegido o elegida por alguien que no está disponible, entonces eso confirmará algo sobre mi valor. Y ahí es donde el problema deja de ser romántico. Porque ya no estás buscando amor. Estás buscando validación a través de lo inalcanzable. Y eso es muchísimo más adictivo de lo que parece. Porque la mente ama resolver tensiones. Ama cerrar distancias. Ama completar lo incompleto. Ama alcanzar lo que parecía fuera de sus manos. Y cuando una persona encarna ese tipo de distancia emocional, tu mente no solo siente atracción, siente desafío. Y el desafío engancha más que la tranquilidad cuando una parte de ti todavía asocia valor con dificultad. Ahora, esto se vuelve todavía más intenso cuando tu historia emocional te acostumbró a una idea peligrosa. Que el amor no se recibe, se gana. Que no basta con ser. Que hay que demostrar. Que hay que resistir. Que hay que esperar. Que hay que sostener más de la cuenta. Entonces, cuando aparece alguien que no está completamente disponible, tu sistema no dice, aquí no. Tu sistema dice, esto lo conozco. Y si lo conoce, lo sigue. Aunque duela, aunque desgaste, aunque una parte de ti ya sepa que no hay paz ahí. Porque la mente, cuando no está despierta, no elige lo que la cuida. Elige lo que le resulta familiar. Y si para ti lo inaccesible se volvió familiar, entonces no solo te atrae, te captura. Ahora quiero llevarte a algo todavía más fino. Lo que no puedes tener siempre parece tener más valor porque permanece incompleto. Y lo incompleto tiene un efecto muy particular en la mente. No se deja archivar fácilmente. Lo completo descansa. Lo claro se integra. Lo concreto encuentra lugar. Pero lo que queda a medias se repite.
vuelve en pensamientos, vuelve en fantasías, vuelve en preguntas, vuelve en escenas que reconstruyes una y otra vez intentando encontrar una entrada. Por eso hay personas que, aunque ya no estén en tu vida como antes, siguen ocupando un espacio enorme dentro de ti. No porque estén construyendo contigo, sino porque tu mente no ha dejado de girar alrededor de lo que no pudo alcanzar. Y aquí es donde tienes que empezar a hacer un movimiento muy distinto. No preguntarte más, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? Sino, ¿qué parte de mí sigue creyendo que si algo es difícil de obtener, entonces vale más? Esa pregunta abre la grieta correcta, porque te saca del otro y te devuelve al patrón. Y mientras no vuelvas al patrón, vas a seguir pensando que el problema es esa persona específica, cuando en realidad el problema es que tu mente está organizada para quedar atrapada por lo que no se entrega del todo. Ahora, ¿cómo se empieza a salir de esto sin caer en frases vacías? No diciéndote, deja de sentir, no obligándote a olvidar, no fingiendo que no te importa. Se sale de esto reeducando la forma en que tu mente interpreta el valor. Y eso necesita actos concretos. Empieza por observar con honestidad cada vez que algo inaccesible te genere más intensidad que algo claro. No para juzgarte, para detectarte. Necesitas comenzar a notar ese instante donde lo difícil se te vuelve magnético. Ese segundo exacto donde la distancia del otro empieza a parecerte profundidad. Donde la falta de claridad empieza a parecerte misterio. Donde la ausencia de certeza empieza a parecerte algo especial. Porque ahí mismo se activa el patrón. Y si lo ves en ese momento, ya no te domina con la misma facilidad. También necesitas hacer otra cosa que cambia muchísimo la percepción. Separar lo que es escaso de lo que es valioso. Porque tu mente, hasta ahora, ha mezclado las dos cosas. Como algo aparece poco, le da más peso. Como alguien no se entrega fácil, lo idealiza más. Como un vínculo no es accesible, lo eleva emocionalmente. Pero lo escaso no siempre es valioso. A veces solo es escaso. A veces solo es inconsistente. A veces solo es alguien emocionalmente no disponible. Y si no aprendes a ver esa diferencia, vas a seguir premiando con tu obsesión justo aquello que menos puede sostenerte. Otra cosa importante, deja de usar la intensidad como prueba de destino. Esto es clave para el tipo de patrón que estás trabajando. Que algo te atrape no significa que sea para ti. Que algo te desordene no significa que sea profundo. Que alguien se vuelva difícil de soltar no significa que sea tu mejor elección. A veces significa exactamente lo contrario, que tocó el punto exacto donde todavía no eres libre. Y entonces el trabajo ya no es perseguir más. El trabajo es ver por qué eso te sigue capturando. Ahora quiero que anotes esto, aunque sea mentalmente, porque es una de las ideas más importantes de todo lo dicho. Lo que tu mente no puede tener, lo exagera. Lo que tu mente sí puede construir, muchas veces lo subestima. Y esa distorsión cambia por completo tu manera de amar. Te hace correr detrás de lo que no se concreta. Te hace pasar por alto lo que sí podría sostenerte. Te hace sufrir por lo que nunca termina de abrirse, mientras ignoras lo que sí podría quedarse sin destruirte. Por eso la salida no está en convencerte de que esa persona no vale nada. Eso sería infantil y falso. La salida está en dejar de otorgarle un valor desproporcionado solo porque no está completamente disponible. Y eso sí requiere madurez emocional. Requiere aceptar que una parte de ti estaba más enganchada al intento que a la relación real, más atrapada en el casi que en el sí, más adicta a la tensión que a la construcción. Y cuando por fin ves eso sin maquillarlo, algo cambia profundamente. La figura del otro empieza a bajar de pedestal. La emoción sigue ahí un tiempo, sí, pero ya no domina igual, porque empiezas a entender que no era el corazón reconociendo a alguien extraordinario. Era tu mente quedando atrapada en lo que no podía cerrar, no podía asegurar, no podía tener.
Y en el momento en que comprendes eso de verdad, el hechizo empieza a romperse. No porque el otro cambie, porque tú dejas de mirar lo inaccesible como si escondiera algo sagrado. Y comienzas, por fin, a reconocer que lo más valioso no siempre es lo que más cuesta tocar. A veces, es lo que sí puede quedarse contigo sin convertir tu paz en un campo de batalla. Y aquí es donde todo cambia. Pero no como esperabas. Porque durante mucho tiempo pensaste que la solución era encontrar a la persona correcta, que cuando llegara alguien distinto, alguien que sí encajara, alguien que no fuera difícil, todo iba a acomodarse. Pero no. La verdadera transformación no empieza cuando aparece alguien nuevo. Empieza cuando dejas de elegir desde el mismo lugar de siempre. Porque si no cambias eso, puedes tener a la persona correcta enfrente y aún así no sentir lo mismo. O peor, volver a elegir lo difícil, incluso sabiendo que te destruye. Y eso no es falta de inteligencia, es falta de integración. Es seguir sintiendo desde una parte de ti que todavía no ha sido comprendida. Y aquí es donde tienes que rendirte, pero no como crees. No es rendirte al dolor. No es rendirte a la idea de que así eres y ya. No es resignarte a repetir lo mismo. Es rendirte a una verdad más profunda. No puedes seguir confiando ciegamente en lo que sientes, si no entiendes de dónde viene, porque tu corazón no está roto, tu corazón está condicionado, y mientras no veas ese condicionamiento, vas a seguir llamando amor a lo que en realidad es patrón. Y eso te va a seguir llevando al mismo lugar, a la misma sensación, a la misma frustración, a la misma historia con distinto nombre. Pero hay un momento, y este es el momento más importante de todo este proceso, donde algo dentro de ti se cansa de verdad, no del otro, de repetir, de sentir lo mismo una y otra vez, de justificar lo injustificable, de intentar que algo funcione solo porque te activa. Y ese cansancio no es debilidad, es claridad empezando a abrirse. Es el punto donde ya no quieres sentir más fuerte, quieres sentir mejor. Y ahí es donde empieza la rendición correcta, no a la persona, a la ilusión, a la idea de que lo que más te mueve es lo que más te conviene, a la creencia de que el amor tiene que doler para ser real. A esa narrativa interna que te hizo confundir intensidad con profundidad. Y cuando sueltas eso, no de golpe, no perfecto, pero sí con conciencia, algo cambia en tu forma de estar contigo. Empiezas a observar distinto. Ya no te dejas llevar tan rápido por esa atracción que antes te arrastraba. Ya no idealizas tan fácil lo que no se sostiene. Ya no te cuentas la misma historia cuando algo se vuelve difícil. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ahora te estás viendo mientras sientes. Y eso es poder. Un poder silencioso, pero profundo. Porque ya no estás completamente dentro del patrón. Ahora puedes notarlo. Puedes decir, esto me está activando, pero no significa que sea para mí. Esto se siente fuerte, pero ya sé de dónde viene. Esto me atrae, pero no voy a perderme otra vez. Y esa distancia interna cambia todo. No te enfría, te ordena, te devuelve a ti. Y poco a poco, empiezas a experimentar algo distinto. Algo que al inicio puede parecer menos intenso, pero es mucho más real. Empiezas a sentir sin ansiedad constante. Empiezas a conectar sin perderte. Empiezas a elegir sin tener que luchar contigo mismo o contigo misma. Y eso, aunque no grite como antes, sostiene. Y aquí es donde quiero que te quedes. Porque este no es un cierre emocional bonito. Es un punto de verdad. No se trata de dejar de amar. Se trata de dejar de amar desde el mismo lugar que te ha estado rompiendo. Se trata de dejar de buscar en lo difícil una prueba de valor. Se trata de dejar de correr detrás de lo que no se queda, esperando que esta vez sea distinto. Y empezar, por fin, a construir algo que no dependa de la intensidad para sentirse real. Porque cuando dejas de necesitar que el amor te sacuda para creer en él,
empiezas a abrir espacio para algo mucho más poderoso. Algo que no te consume. Algo que no te confunde. Algo que no te deja a medias. Algo que no tienes que perseguir para sentir que vale. Y eso no llega cuando cambian las personas. Llega cuando cambias tú. Cuando dejas de repetir lo que no has resuelto. Cuando dejas de llamar destino a lo que en realidad es costumbre emocional. Cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede ordenarse adentro. Y ese momento donde ya no necesitas lo difícil para sentir que algo es real, no es el final de tu historia. Es el inicio de una forma completamente distinta de amar. Conclusión. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no lo ves. No es que tu corazón elija mal. No es que tengas mala suerte. No es que te toquen siempre personas difíciles. Es que algo dentro de ti estaba eligiendo desde un lugar que no habías entendido. Y eso cambia todo. Porque cuando no entiendes, repites. Pero cuando ves, eliges distinto. Ahora ya sabes que no era amor lo que te atrapaba. Era familiaridad. Era intensidad. Era una parte de tu historia que seguía buscando resolverse. Y no hay nada malo en eso. Lo único que estaba pasando es que estabas intentando sanar sin darte cuenta. Pero desde el lugar equivocado. Ahora eso cambia, porque ya no estás ciego o ciega dentro del patrón. Ahora puedes verlo cuando aparece. Puedes reconocerlo cuando se activa. Puedes detenerte antes de volver a perderte en lo mismo. Y eso es poder. No el poder de dejar de sentir, el poder de no dejarte arrastrar por lo que sientes sin entenderlo. Ahora quiero proponerte algo, no como una frase bonita, sino como un punto de quiebre. Escribe en los comentarios: no elijo lo que me activa, elijo lo que me construye. Escríbelo y léelo para ti, porque esa frase marca el momento donde dejas de repetir tu historia. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta.